Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Henao Muñoz. Esta es la tercera entrega de la materia de Derecho Internacional del docente Eider Bolívar. Quisiera comenzar hablando de la responsabilidad que tienen los estados al momento de aceptar un tratado. Eh, estas, esta responsabilidad abarca todo el conjunto de reglas que regulan esas consecuencias de ese incumplimiento de las obligaciones que se han asumido después de comprometerse ampliamente con el tratado. Este hecho ilícito genera una responsabilidad internacional, ya sea por acción o por omisión. Este a su vez tiene un elemento objetivo y subjetivo. El objetivo se deduce como la obligación de la violación de toda la obligación, que es el dolo y la culpa. Y este puede ser un daño material, ejemplo, no puede tener ese daño material, sino que simplemente puede ser una violación. El ejemplo que pone es la violación al espacio aéreo. El elemento subjetivo son los hechos del Estado, los órganos y agentes actuando en el ejercicio del poder público. Corresponde entonces al derecho interno concretar la estructura orgánica, la autoorganización que deduce pues esa soberanía. Este designa a las personas que han de actuar como órganos y agentes del Estado. Esa responsabilidad internacional del poder ejecutivo cuentan con un abundante respaldo jurisprudencial. Los del Poder Legislativo declara las leyes nacionales, son hechos que expresan la voluntad pues, de los estados, y su campo de acción es el trato pues, a los extranjeros, la denegación de la justicia, en fin. Continuemos hablando un poco de ese principio pues de la buena fe que se presume en todos los tratados y que se asume también que hay una relación de amistad y de cooperación, ya que las normas y obligaciones deben ser cumplidas por este principio, que es fundamental. Estas obligaciones exigen tan solo la intervención de los órganos del Estado encargados de las relaciones exteriores y otras reclaman una actuación interna. Estas organizaciones internacionales están llamadas a aplicar el derecho internacional, ya que estos atribuyen a sus órganos, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los órganos internos han de incorporarse dentro del ordenamiento. Tenemos un ejemplo muy claro, el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, el cual ratifica que todos los tratados hacen parte de la Constitución. Ese es el ejemplo pues de Colombia. El Congreso prevalece, estos direccionamientos prevalecen dentro del orden interno y por ello cada estado procede como le estime oportuno, ¿no? La recepción de estos acuerdos es mediante decretos o ley y sus efectos han de retrotraerse desde la fecha de entrada en vigor. Los negociadores vienen estableciendo periodos que permiten a los estados disponer del margen de tiempo para tomar pues medidas internas y para poderlo publicar. Estos deben ser continuos y entenderse que no debe haber alteraciones en ellos. En los tratados publicados, para el caso de las resoluciones que no implican cargas para los particulares, su publicación es oficial, no es indispensable. En cambio, los países que adoptan un régimen de recepción automático, estas normas y obligaciones son directamente pues aplicables y deben ser aplicadas sin ningún desarrollo legal o reglamentario como lo enunciaba anteriormente. Estas disposiciones proceden a la aplicación pues, de las normas internas y serán un parámetro de interpretación de los actos de desarrollo reglamentario que vienen a complementarla. Un ejemplo de esto son los tratados de cooperación en el ámbito penal. Estos regulan procedimientos pero no definen ninguna pena. Existen cláusulas de tratamiento nacional y de reciprocidad. La primera pues alude como a la prohibición y discriminación por razones de nacionalidad.
y en la que cada parte se compromete a conceder el mismo trato del que reciben. Pero la falta de reciprocidad puede tener una trascendencia para los órganos internos cuando ejercen competencias discrecionales. Un ejemplo es en materia de extradición. La cláusula de la nación más favorecida, hablemos un poco de esto, consiste en mantener esa igualdad fundamental sin discriminación en los países interesados, evitando pues situaciones de desventaja respecto a terceros que han negociado con una mayor habilidad. Hablemos sobre el tema de los derechos humanos. La Carta de las Naciones expresa de forma categórica la Declaración Universal de los Derechos y los numerosos instrumentos que se han desarrollado. La Conferencia Mundial llama pues la atención sobre las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, salvaguardando pues ese carácter universal de los derechos y de las libertades. Ese carácter universal de los derechos fundamentales prima sobre las diferencias culturales y religiosas que no deben alzarse sobre la barrera. Estos, en la cooperación regional, para salvaguardarlos, están compuestos de esa esfera de protección prioritaria. Esa represión de actos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, abolición de la esclavitud, discriminación racial, contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, identificar grupos humanos más vulnerables. Esta es la misión. Como son, por ejemplo, los grupos indígenas refugiados, los emigrantes, las mujeres, los reclusos, los discapacitados. Entonces, pues la Corte en sus pronunciamientos confirma el carácter erga omnes que tienen los derechos humanos y las obligaciones que se tiene para con ellos, la prevención y la sanción. La protección internacional de los derechos del hombre se localizó y limitó compromisos puntuales. Un ejemplo es la abolición de la esclavitud, que son garantías de la libertad también para estas personas. También hay garantías de libertad religiosas. La constitución, por ejemplo, de la OIT acerca de estándares mínimos sobre los derechos laborales. Después de la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de convertir los derechos humanos en un régimen internacional, traducido en la humanización del derecho internacional. Por esto, la Carta reconoce el ser humano, la titularidad de derechos y libertades que cada Estado tiene que proteger y respetar, siendo los Estados en primera instancia los garantes de ello. Los pactos establecen mecanismos procesales para controlar la observancia de los derechos, pero los Estados partes pueden suspender las obligaciones en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación. La prohibición y sanción de los actos lesivos para la dignidad humana, la protección de los grupos humanos y los más vulnerables. El Comité de Derechos Humanos, CTDH, el más conocido, ha de velar por el cumplimiento, y este trata de comités expertos que ejercen funciones con título personal. Para observar las obligaciones convenidas, se han establecido 3 tipos de mecanismos autónomos de protección a cargo de los organismos de control. El primero es los informes periódicos que se deben presentar. El segundo son las comunicaciones o quejas interestatales. El tercero son las denuncias de los particulares y el cuarto, la técnica de investigación confidencial. Esas resoluciones no tienen fuerza jurídica vinculante, sino recomendatorio. Es decir, es diferente cuando estos tratados existen cláusulas compromisorias donde se reconoce la jurisdicción de la Corte para disminuir controversias que surjan con la interpretación de aplicación de sus disposiciones. Pero también existe la obligación de informar acerca de las medidas adoptadas y los progresos realizados en el ordenamiento interno, con el fin de asegurar los derechos protegidos, además
de identificar circunstancias y dificultades que afectan el cumplimiento si se presentan situaciones obviamente graves en cuanto a la violación de los derechos protegidos, y el presidente podrá pedirlos con vigencia. Ahora hablábamos de la denuncia de los particulares. Ese es un mecanismo que ha surgido por las violaciones a los derechos protegidos. La labor pues del Consejo estará guiado por esos principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, diálogo internacional, constructivo y cooperación a fin de impulsar la protección de los derechos humanos. Este Consejo va a examinar el cumplimiento de cada Estado por el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materias de derechos humanos. Con respecto a las sentencias pues, del tribunal, que estos tienen carácter de fuerza obligatoria, estos procedimientos son de carácter confidencial. El Consejo ha de examinar el cumplimiento de cada Estado. Los órganos están al servicio del Convenio de Roma. 2 estatutarias del Consejo de Europa, su secretario general y el Comité de Ministros, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los mecanismos del Convenio de Roma recurren a las técnicas de control previstos en las Naciones Unidas, que son los informes, las demandas interestatales y las demandas individuales. La Corte, frente a estas violaciones masivas, aunque el Estado no sea parte de los pactos, la función de la Corte Interamericana es observar la situación y realizar las condiciones que estimen apropiadas, obtener las explicaciones pertinentes de lo que ocurrió, para hacer observación de los derechos humanos fundamentales. Así pues, su facultad de hacer recomendaciones para dirigirse a los estados denunciados por violaciones concretas. Bueno, continuemos entonces con el capítulo de los tratados internacionales referentes al medio ambiente. Las normas más importantes internacionales del medio ambiente son de naturaleza convencionales, las cuales tienen mucha importancia en la vigilancia, el control. Ciertos tratados van estableciendo pues estas normas sobre procedimientos de ejecución en caso de no cumplimiento por un estado parte. Los mecanismos de vigilancia son un patrón constante, además deben contener las obligaciones de los estados. Es importante resaltar que el derecho internacional del medio ambiente solo es eficaz si se aplica por medio del derecho interno. Esta eficacia tiene que surgir dentro de los estados, no del convenio que viene por fuera. Y este ha sido verdaderamente notable por la cantidad de tratados multilaterales y bilaterales que se han firmado. El objetivo de esto es conservar y mejorar el medio ambiente. Se ha incorporado al ordenamiento jurídico internacional todos los estados, quienes están obligados a cooperar para que se proteja el medio ambiente. El principio jurídico tradicional, según establecen los estados, no pueden realizar daños sensibles al medio ambiente, sea directa o indirectamente. Se trata de un principio que impone las obligaciones de obrar con diligencia para prevenir esos daños sensibles a terceros. Si ocurren estos daños, podrían dar lugar a indemnizaciones a las personas naturales o jurídicas, incluidos los estados fronterizos. Todo estado bajo su jurisdicción, fuera a realizar actividades peligrosas para ellos o para sus estados, está obligado a evaluar el impacto medioambiental y debe hacerse antes de realizarlo. Una vez pues de realizado, deberá estar monitoreado constantemente para así tener un equilibrio justo entre los intereses de quien pretende llevar a cabo la actividad y el que queda expuesto al peligro. Otro principio es el de cautela o precaución, no solo por el hecho de un estado de necesidad o de peligro sea grave e inminente y que las medidas adoptadas fueran únicas posibles. Por tal razón, el principio de quien contamina debería cargar costos de prevención o eliminación de contaminación
o el principio de emplear las mejores prácticas medioambientales. Por tal razón, estas prácticas son exigidas dependiendo del grado de desarrollo de los estados. La protección del medio ambiente frente a las armas nucleares, la resolución AG 4737 sobre la protección del medio ambiente en tiempo de guerra, el cumplimiento de los principios jurídicos aplicables a los conflictos armados y que la destrucción del medio ambiente no sea justificada por la necesidad militar llevada a cabo sin freno, es contraria al derecho internacional. Las armas nucleares se cuentan entre las que más pueden causar daño. El uso de estas armas con fines bélicos es ilícito, ya que el uso de estas constituye una catástrofe para el medio ambiente. La experimentación de las armas nucleares en tiempo de paz quedó prohibida por el Tratado de Moscú del 63, pero se están dando pasos definitivos para prohibir toda clase de experiencias nucleares, y son importantes también otros convenios sobre el desarme, control y prohibición de los armamentos, así como también armas envenenadas, gases tóxicos, lacrimógenos y los herbicidas. En este se abstuvieron 36 estados de firmarlo. También la Convención del 10 de abril relativa a la producción de armas bacteriológicas, biológicas, y otro es la prohibición de la utilización de las armas químicas ni por fuera ni por el interior de los países. Cada estado se compromete a no utilizar técnicas de modificación ambiental o fines hostiles, duraderos, vastos para producir destrucciones, daños o perjuicios de otro estado aparte. La Convención de Viena del 85 para la protección de la capa de ozono, que obliga a todos los estados a tomar todas las medidas a proteger la salud humana contra los efectos adversos que derivan las actividades humanas que puedan modificar la capa de ozono, como lo son las sustancias químicas que pudieran afectar dicha capa. También la protección del clima frente al recalentamiento de la atmósfera por la incontrolada emisión de gases del efecto invernadero debido a las combustiones industriales y en vehículos automotor. Estas trayendo consigo la preocupación de la humanidad sobre los cambios de clima. Para ello se han ido adoptando acuerdos ejecutivos para cooperar y compartir tecnologías a fin de limitar esas emanaciones de los gases termoactivos, además de hacer un inventario de las fuentes nacionales de emisión de gases. La protección de la biodiversidad, la conservación de la diversidad biológica fue adoptado en Nairobi en el 92. En ella se afirma que es de interés común la conservación de la diversidad biológica. En este se imponen medidas para la identificación y seguimiento de los componentes de esta diversidad biológica. La desertización y la sequía son problemas a nivel global, que para combatirlos es necesario la acción conjunta de las comunidades internacionales. Ambos fenómenos afectan el desarrollo sostenible a través de su relación con los problemas sociales, como pobreza, salud y nutrición, faltas de seguridad alimentaria, migración y desplazamiento. Con la ayuda del Secretariado del denominado Mecanismo Mundial y del Comité de Ciencia y Tecnología se determinan varias áreas geográficas: Asia, África, Latinoamérica y el Caribe y el Mediterráneo Norte, la cual ha anunciado la enfática necesidad de la financiación internacional para luchar contra esta. Después de la Segunda Guerra Mundial, entran en vigor más de 350-400 tratados, pero solo la quinta parte de ellos incluye cláusulas relativas a problemas medioambientales. En mayo del 97, en la Convención del Derecho de los Usos del Agua para fines distintos de la navegación, esta regulación para la eliminación de contaminación que cause daños sensibles se inspira en tres principios. El primero es la utilización equitativa y razonable, el segundo la prohibición de causar daños sensibles y el tercero la obligación general de cooperación. Uno de los tratados que constituye el más complejo instrumento sobre la contaminación de aguas no marítimas es el Tratado de Ottawa,
de febrero del 72 entre Estados Unidos y Canadá. En Europa, por ejemplo, los estados partes solo pueden utilizar detergentes biodegradables y muchos ríos internacionales europeos se hallan bajo la supervisión de convenciones internacionales. Con respecto pues a la gravedad de la contaminación y los daños que estos pueden ocasionar a las especies vivas que habitan el litoral y las playas, la importancia de los tratados que versa sobre la contaminación marítima, los estados tienen pues la obligación de dictar leyes para prevenir, reducir y controlar toda forma de contaminación marítima. Asimismo, de cooperar para vigilar continuamente los riesgos de contaminación y sus efectos. Algunos tratados son de protección global, es decir, se refieren a todos los espacios marinos internacionales y protegen el alta mar. El convenio Marpol previene la contaminación por los buques. El principio de quien contamina paga introduce nuevos límites a los vertidos de toda clase, incluidos los radiactivos, que están totalmente prohibidos. El convenio de Bruselas busca medidas en caso de accidentes que puedan causar contaminación de hidrocarburos. Y los convenios relativos a la responsabilidad civil por daños causados por la contaminación de los hidrocarburos, otros de algunas sustancias específicas de ciertas fuentes, como el convenio de Copenhague de septiembre del 71, el convenio de París del 74 para la prevención de la contaminación marina y de origen terrestre, y otros convenios con una mayor ambición abarcan todo tipo de contaminación, como el convenio de Helsinki del 74, el convenio de Estocolmo del 74, que es el convenio nórdico. Por otro lado, la conservación de la naturaleza, la protección de las especies naturales, es conveniente destacar desde una estricta perspectiva los convenios sobre la protección de especies muy singulares que están en peligro, los osos polares y las focas, que es la Convención de Oslo del 79. El convenio para la regulación de la pesca de las ballenas. Otros, en cambio, el interés por la conservación de otras especies se enmarcan en objetivos principalmente económicos, como los pequeños relativo a la captura de ciertas especies. Los convenios más importantes de esta materia, relativo con la conservación de las especies migratorias de animales silvestres, que se realizó en Bonn el 23 de junio del 73, el cual obliga a restaurar el hábitat y a eliminar los obstáculos de la inmigración de las especies. Para América Latina, sobre la protección de la naturaleza y la preservación de la vida salvaje. Son los protocolos de Cartagena de Indias, el Tratado para la Cooperación Amazónica, el Tratado de Atelolco del 67 para la proscripción de armas nucleares. Los tratados acerca de los movimientos fronterizos, de los desechos peligrosos y su eliminación, todo Estado parte tiene derecho a prohibir la importación de tales desechos y prohíben todo tráfico de desechos de los Estados no parte. La protección de medios ultraterrestres y polares. El ultraterrestre se puede dar por la acumulación de satélites y por ingenios de órbita que han dejado de funcionar. Y de otro lado, los objetos lanzados por las aeronaves. Ejemplo, la exploración de la Luna. Los Estados partes tomarán medidas que no perturben el actual equilibrio. También la protección del medio ambiente antártico sentó las bases para la cooperación de la flora y la fauna, así como también prohíbe las experiencias nucleares como el almacenamiento de residuos radioactivos, convenios tales como el de Londres para la protección de las focas antárticas, convenio de Canberra, la Convención de Wellington acerca de la regulación de los recursos naturales. Para finalizar, como una posible conclusión, vemos entonces la responsabilidad que tienen los estados frente a los tratados que se pactan, que no es una responsabilidad somera, sino que es una responsabilidad que va interna desde el ordenamiento. Es una responsabilidad a cumplir lo que se pacta y que debe primar el principio pues de la buena fe. Segundo, la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y cómo, de acuerdo a todos los tratados que se vieron en los documentos, el medio ambiente es una problemática mundial que todos los estados deben garantizar, así no hagan parte de los tratados.
todos los estados deben garantizar la conservación y la preservación del medio ambiente. Le agradezco mucho por su tiempo, espero que haya sido de su agrado este video, que tenga un feliz día.